solamente por ser caprichoso. Pensaba solo en beber licor, en parranda y con muchas mujeres, olvidando que hay cosas más lindas, como son los sinceros quereres. Pero un día desperté en el abismo y me dije hasta acá terminó. Ahora sí voy a cumplir mi sueño, ese sueño que he tenido yo. Ahora sí voy a cumplir mi sueño, ese sueño que he tenido yo. Dinero, dinero, dinero. Muy buenas tardes, buenos días, multimillonarios momentos a todos ustedes. Hoy el tema es el éxito. El éxito, una creencia que ha colaborado en la construcción muy especial de muchos hogares. El dinero y el éxito. El éxito y el dinero. Creencias limitantes acerca del éxito y del dinero y cómo nosotros, algunos de los coaches, algunos de los terapeutas, algunos de los motivadores, no nos damos cuenta la presión que colocamos sobre otros. El éxito relacionado con el dinero y el dinero relacionado con el éxito. Vamos que vamos, porque es el día de divertirnos. El éxito y el dinero. Empecé a escribir esta canción, muchas cosas bonitas llegaron a mi mente en aquella oración. Descubrí que había sido yo esclavo. Sí, a nosotros nos han vendido una imagen muy diferente del éxito. Nos han vendido una imagen muy interesante acerca del dinero. Nos han vendido una imagen muy interesante de cómo es que nosotros hemos convertido algo que por derecho propio nos corresponde en todo un mito inalcanzable, que parecemos los burros con la zanahoria enfrente a ver cuándo alcanzamos nuestra riqueza. Para eso, para eso es muy importante que nosotros empecemos por definir qué es el éxito. ¿Sí? Vamos con eso. ¿Qué es el éxito? El éxito, su primer significado, éxito, en inglés, exit, exit, exit. No es éxito de ganar, es salida. Exit, éxito, exit, significa salida. ¿Salida de qué? Salida de una circunstancia en la que usted esté. ¿Qué es el éxito? El éxito es hacer lo que tú quieres hacer en ese momento y suelta. Por ejemplo, vamos a pensar que nuestro amigo Cipriano, nuestro amigo Sutano, están los dos jugando, no sé, baraja. Están los dos divertidos, eh,
haciendo algo en especial. Y entonces a uno de ellos le da hambre. Sí, uno de ellos tiene fome. El cuerpo le acaba de pedir algo. Él se levanta de la silla de estar jugando y le dice, compadre, voy a prepararme un sándwich. ¿Usted quiere? Oh, sí. Listo. Se sienta, comen. Se siente satisfecho. Felicidades. Un hombre exitoso. Hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer. No es el éxito que nosotros nos ponen, que es que si no haces lo que tú querías hacer, que es lo que otros quieren hacer, entonces tú no eres exitoso. Para que sepas, tú, desde que naciste y desde antes de que naciste, tú ya eres un ser exitoso. Absolutamente todo lo que has dicho que quieres hacer o que no quieres hacer, lo has hecho. Cuando has dicho que tú puedes, haces lo que sea. Y cuando dices que no puedes lo que sea. Es decir, hasta el momento tú eres 100% exitoso. Que no sea lo que tú querías manifestar en un principio, eso es otra cosa. Porque ahí hay un sentido muy especial de lo que realmente te cobija a ti. Y es que a nosotros nos vendieron la idea de que el éxito era tener dinero, casa, un matrimonio, unos hijos, un vehículo. Si tú no tienes nada de eso, pasa como la canción que tiene aquí González. Olvidando que lo tenía todo, porque la familia es lo primero. Y esa también es otra creencia. Olvidando que lo tenía todo, porque la familia es lo primero. Cuando a nosotros nos enseñan que ser exitoso es tener fama si eres cantante, tener fama si eres coach, tener la cuenta del banco rebosante de dinero, tener el vehículo último, tener cuántas mujeres que han querido desarrollar una carrera no lo han podido hacer por dedicarle a sus hijos. Otras se han organizado y hemos tenido hijos y hemos desarrollado una carrera. Hay mujeres que no tienen esa habilidad y eso está bien. ¿Quién dijo que era al estilo que tú habías decidido que tenía que ser? No, no todas nosotras las mujeres o los hombres somos cortados por la misma tijera. Entonces, inclusive en la misma cábala, ¿qué es el éxito? Es la facultad, es la habilidad, facultad, habilidad que tienes tú para materializar algo. Eso es todo, para materializar algo. Que si lo que quieres es comerte un frango, un pollo, frango es pollo en portugués, un frango, un pollo asado, o quieres tener una gran empresa, cualquiera de las dos. Ahora, que todos los días eres exitoso. Por ejemplo, ¿te da hambre? ¿Satisfaces esa necesidad básica? Y créame que eres exitoso. No te dejes colocar nunca más la idea que tú no eres exitoso si no tienes casa, si no tienes mujer, si no tienes marido, si no tienes hijos y si no has hecho o deshecho esto o lo otro. No tenemos por qué ser cortados exactamente por la misma. Ay, no, mi carrera profesional. Yo tengo que ser un éxito en mi carrera profesional. Pues yo le cuento una cosa. Y lo digo por experiencia. Recuerden, para los que ya me siguen, yo tengo 2 carreras universitarias. 2. Fuera de eso soy autodidacta. Y créame que lo que yo he estudiado como persona autodidacta, self-taught,
es decir, que yo misma aprendo, es lo que realmente me ha desarrollado más habilidades a mí que lo que yo aprendí en la universidad. Tan es así que cuando yo quise estudiar de nuevo un, un, un máster para ser profesora y poder enseñar algunas cosas que yo ya venía participando de otro, cuando me ponen a mí las primeras cátedras y me ponen a estudiar, mire, lo único que cambia fue que era en inglés, otros en español, y que la filosofía era de la misma que yo estudié en 1981, 1983, 1990, en las diferentes carreras, en lo esto, una coma más, una coma menos, una redacción, exactamente la misma joda. Eso quiere decir que la educación se quedó atrás y ya le voy a decir por qué. Ahora nosotros nos han dicho que tú no eres exitoso si no tienes dinero. ¿Cuánto dinero ha pasado por sus manos? Porque usted está contando con el dinero que se acumula, que tiene 10, 15, 20 mil en el banco. Y resulta que tampoco es así, porque hoy aprendemos de una forma muy especial porque es parte de unos cursos bien intensivos que tenemos. Es, primero, éxito, la habilidad, la capacidad que tú tienes para materializar lo que tú quieras. Inclusive el peinarse, el tener una hebilla. Ah, yo no tenía esta hebilla. Yo fui y la conseguí. Eso es ser un éxito. Que estás haciendo una tarea, que estás haciendo una labor en la casa, ya terminaste y estás contento. Eso es éxito. Inclusive si estás de mal genio, también de mal humor, también es exitoso porque ya lo terminaste. Entonces, tú toda la vida has sido exitoso. Toda la vida has sido exitoso. Inclusive cuando tú dices, es que yo definitivamente no sirvo para esto, pues eres exitoso no sirviendo porque tú mismo te programas con eso. Sí, señor. Ahora, ¿detrás de qué vas? ¿De tener un título para colgar en la pared? ¿Sí? ¿Poder aparentar que nosotros nos llueve el dinero? ¿Poder decidir y saber qué tengo que contar en las manos? ¿Y si yo le digo que todo este dinero es falso? ¿Que todo este dinero está vacío? Oh, sí. Voy a contar aquí algo muy cortititico. Hace mucho tiempo, inclusive antes de la era industrial, sí, antes de la era industrial, nosotros tramitábamos y hacíamos trueques con sal, con piedras, con esmeraldas, con oro, con plata. Lo que se puso de moda fue el oro, que era lo que más valor le daba. Ahora hay una cosa bien importante. Somos tan especiales, tan especiales, que es que cerrando campo, no podemos ser más pendejos porque no lo somos. Nosotros damos lo que sea por el oro. Es el que nos da el valor. Y es por el que más pagamos. Porque es importante tener. Y tú y yo podemos vivir una vida muy feliz sin oro. Ahora viva sin aire. Y como usted por el aire no paga un carajo, pues usted no lo aprecia. Viva sin aire. Viva sin aire. El único
que depende de aire de aquí, de Canadá, es China. Porque nosotros aquí en Canadá se envasa un aire para vendérselo a China por la polución. Son los únicos. Se desarrolló eso precisamente para abastecer el oxígeno de China. Por eso, todos los que podemos respirar, así digamos que es un aire polucionado, puedes respirar. Y como tú por carajo no apreciar, pues no te das cuenta que tú sin aire no funcionas y que con oro tampoco, o sea, teniendo o no teniendo, da la misma cosa. Cuando nos esclavizamos del oro, fue una necesidad de tener para sostener un sistema que después se derrumbó y ya les digo por qué. Al principio, en la revolución industrial, cuando se hizo esa gran revolución industrial, yo les cuento una cosa. Llegaron 4 seres hermosos y mejoraron el sistema bancario que había. El que empezó con el sistema bancario hace mucho tiempo fue el señor Smith. Él tenía un garaje y alquilaba pedacitos para que la gente depositara ahí sus piedras, su oro, su plata y todas las cosas. Y él daba un certificado. Y ahí se fue dando y se fue imprimiendo platica y todas las cosas. Era un certificado. Cuando estos carajos en la era industrial decidieron que era importante llenar la fábrica de esclavos, hicieron un contrato muy especial que está en la mayoría de los documentos SAGETS, en donde el primer ministro de Inglaterra, ¡ay, está bello!, con Estados Unidos hicieron un acuerdo y palabras más, palabras menos decía: ahora el asunto es el problema de los esclavos. ¿Quiénes éramos los esclavos? Pues nosotros, los que se supone que trabajábamos. Cuando yo les digo a ustedes que la palabra trabajo inclusive hay que eliminarla, es porque hay que eliminarla. Eso no quiere decir que nosotros nos quedemos sin hacer nada. De aquí en adelante las creaciones las hacemos nosotros y no porque dependamos de una fábrica en donde toca venderles el tiempo y jodernos ahí. Y resulta que en esas cartas que hay, en esos documentos que hay, busquen SAGETS, ustedes lo encuentran. En esas cartas habla muy bien el primer ministro y dice: nosotros aquí en Europa, a nuestros esclavos, les hacemos creer el cuento de que son libres y que pueden comprar la casa y que pueden esto, porque es que a nosotros, aunque parece que solamente lo compramos, que nos sale barato, a nosotros nos toca pagar la alimentación, nos toca pagar la salud, sí, en ese tiempo, porque si se mueren esto. En cambio ahora le damos la idea de que ellos están libres y ellos de esa forma, ay, más bellos, simplemente pagan por ellos mismos. Si ellos llegan a morir, los que joden son ellos. Sí, ellos son los que pierden. Ay, qué negociazo. Y nosotros disque libres porque tenemos libre albedrío. Pues resulta que los primeros billetes de dólar decían Gold Certificate, certificado de oro. Vaya, mire ahorita y se dará cuenta que los billetes que usted tiene, que son de dólar y que representan la esclavitud, dice note, que representa todas las deudas. No tengo aquí el billete. De todas maneras, es así. Y por eso está la deuda externa. Y ya les voy a decir cómo funciona. Hace mucho tiempo decidieron imprimir, vamos a decir, 10,000 millones de dólares para sostener y hacer todas las compras y gasticos que tenían que hacer por ahí, de los gasticos de la mesita de noche. Sí, por ahí esos gasticos. Y esos empezaron a prestarlos, chic. Se acabaron y como tenían un tiempo de respaldo de oro, pues volvieron e imprimieron otros 10,000. Chin. Y el Banco Central, que es el monstruo de todo esto más bello y el artífice, pues simplemente los presta al gobierno. El gobierno queda endeudado. Y como usted está bajo la supervisión de ese gobierno,
Pues usted es el esclavo del gobierno para que el gobierno pueda cumplir allá. Solamente que por ahí hay un tejimaneje bien interesante. Así que por cada dinero que usted gana, usted simplemente está consiguiendo certificado de esclavitud. De que usted está debiendo porque es que el uno le debe al otro y al otro le debe al uno. De eso tengo yo un curso completito. Ahora el que no quiera hacerlo, véalo en inglés y hay unas traducciones en español. Say gets con Z. Ahora, ese dinero está vacío. Por eso es que a uno le rinde más que a otros. ¿Qué es lo que le da el mérito? Usted. Usted es el que le da el mérito. Usted es bien corrompido, quiere quitarle la plata a los demás, no le va a rendir nunca el dinero. Nunca. Se lo gasta en otras cosas que no tiene que ser. Le es infiel a su familia. Le está robando a su vecino, le está robando a su cliente. No le va a rendir. No, no le va a rendir. Es así de sencillo. No le va a rendir. Porque así es. Por ejemplo, si usted es plomero, si usted es taxista, si usted es coach, usted ya tiene las tarifas y usted va y le hace un servicio a alguien y se inventa cualquier cosa para sacarle más dinero a la otra persona. Ay, no, pues me lo gané. No, no, fue más bello. Me le gané unos billetes. Le gané unos billetes. No, no le ganó los billetes. Se fregó usted. Se fregó usted. Usted se jodió. ¿Sabe por qué? Porque lo que le quite usted a otro, se le multiplica por 7 en menos. Mientras que si usted le aporta valor a otra persona, se le multiplica por 7 a más. Así que no importa que el cliente no se dé cuenta al principio que usted lo robó. Igual, usted la paga porque la paga. Eso sí es causa y efecto. Ahora, ojo. Hay algo que me gusta del Kabbalah, de la cuestión. Cuando yo estudié hace mucho tiempo la Kabbalah, a ellos no les interesa ser buenas personas. ¿Para qué? Ellos lo que quieren es ser justos. Ni le roban a la familia porque saben que es el patrimonio. Así que tampoco se ponen a dar ni descuentos, porque eso es robarle el plato a su familia. ¡Oh, sí! Ni tampoco le roban al cliente. Y eso me encantó en esa época. Ahora, ese dinero es falso. Y este que lo estamos viendo aquí, bueno, lo podemos contar y está. Existe en todo el mundo. De todo el dinero que hay, aproximadamente un 5% de papel impreso. 5%. El resto son números electrónicos. Así que el dinero es falso. El dinero no existe. Esto es un juego de... Ay, hagámonos a la idea de que hay dinero. Es como la silla esa musical donde se ponen las sillas y se ponen a darle vueltas a ver y el uno se queda. Entonces yo le voy a decir una cosa. El que se queda es el que pasa a la bancarrota. Y yo le voy a decir una cosa, ya que aprovechemos aquí. Qué delicia cuando usted puede llegar a la bancarrota. Porque es que eso es parte del juego también. Así que nunca se avergüence. Eso es de otra parte de otro video. Y como ustedes saben, aquí hay bastante en la descripción del video para que usted aprenda. Entonces, primero, éxito. Éxito. Usted es exitoso toda la vida cuando consigue materializar algo que usted quiere, no importa lo que sea. Así sea que usted lo que hoy quiere dejar es su cocina limpia y lo consigue, logra hacer, le dedica, usted es una mujer exitosa, usted es un hombre exitoso. Eso es el éxito. No se deje ahorcar de que éxito no es sino tener palacios y cositas así y una casa grandísima. A mí me encanta mi casa grande. Ojo, cuando usted aprende que el dinero no es una energía, ya no más.
que ya no son los certificados de oro y que simplemente hay que pretender a que jugamos, a que tenemos dinero, yo les voy a hacer 2 recomendaciones. Primero, existe un juego que se llama Monopolio. Hay que aprenderlo a jugar, porque en ese se desarrollan ciertas habilidades. 2, me encanta el dinero parecido, el juego del dinero que tiene Robert Kiyosaki. Ese es una versión superior al del Monopolio. Ahí aprendes. Yo lo único que quiero con este video es que usted haga conciencia que primero, toda la vida tú has sido exitoso. Así que no te dejes amargar, no te dejes ahorcar de absolutamente nadie. Y 2, nada, nada vale el dinero. Así que no lo dé todo por el dinero. No lo dé todo por el dinero. Porque lo único que hace usted es perder la luz. Es perder la luz. Aquí lo que hay que hacer es desarrollar algunas de nuestras creaciones para aportarle valor, luz y belleza al mundo. Y no matándose por el mundo. Porque yo les voy a hacer una cosa. Y vamos a hacer un último ejercicio para terminar aquí. Cuando usted respira y sostiene, digamos que fuera hasta ahí. ¿Hasta cuándo vas a contener tú el aire? Si contienes el aire, te toteas, te mueres. Lo máximo, además de René May, son algunos buzos que duran hasta 30 minutos debajo del agua sin respirar. El resto es para circularlo. Cuando usted trabaja por dinero, se fregó. Cuando usted trabaja por trabajar, se jodió, se fregó. Cuando usted decide crear con felicidad y con amor para aportarle valor al mundo, llegan premios supremamente grandiosos, en donde desarrolla la habilidad en que esto siempre esté circulando para usted y en donde usted no se esclaviza. Así que el éxito de vida, el éxito suyo, no es irse detrás del dinero. No lo haga por dinero. Por dinero, ¿cuántas vidas se pierden? Por dinero se destruyen familias. Por dinero, no. Le damos la vuelta. No lo hagamos por el dinero. No. Hagámoslo por aportar valor, y al aportar valor, usted accede a los billetes que le dan la libertad y fuera de eso tiene una familia feliz, tiene una vida feliz y sobre todo no se llena de estrés, que esa es otra creencia. No se llena de estrés, no presiona sus células y de ahí tampoco se enferma. Cuando usted aprenda que el dinero es simplemente un vehículo, y aquí, después de ese ejercicio, la única cosa que yo le digo es lo siguiente. El dinero es el punto en donde la mayoría de la gente ha estado de acuerdo. Por ejemplo,
digamos que sea un billete de 50. Todo el mundo lo ve, todo el mundo está de acuerdo que es un billete de 50. Todo el mundo conoce un dólar y la mayoría de las personas quieren un dólar. Ahora yo le voy a decir, el 2% de los 7.000 millones de habitantes que nosotros tenemos, que somos, solamente el 2% tiene acceso al dinero. Un dinero en donde nosotros tenemos por bajito 1.500 mensuales, que son más o menos 60.000 $60.000 al año. Usted está dentro del 2% de los multimillonarios. Y lo digo por experiencia porque cuando yo hice la investigación del coltán en República del Congo, allá dan la vida por $1. $1. Y hay países en donde lo máximo que se ganan son $2. Claro está que hay tribus que todavía no conocen el dinero. Oh, sí, tenemos un multiverso de esos bien variaditos. Solamente que por usted está enfocado en esto, no se ha dado cuenta de lo que existe alrededor. Así que la pirámide del dinero no existe. No, la pirámide del dinero no existe. Es mentira. Una pirámide va así, 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 así hasta que llega. Esto no. Esto es como una, vamos a hacerlo así, como un parasol, ¿no? Como un parasol, como una sombrilla. El solo palo y el 1% de ese 2% tiene la sombrilla. Oh, sí, que tienen su mérito y se sabe por qué. Ahora hay una cosa bien interesante. Cuando en países como en Venezuela y en Argentina llega un señor tan bello, donde desbalancea, sí queda desbalanceado todo el sistema financiero y en donde se manejan monedas alternativas, un segundo plano, el mercado negro, el mercado blanco, lo único que sirve es de digregación y eso también tiene su objetivo. Por eso es que cuando yo les digo a ustedes y en los cursos les digo, ¿qué tan desapegado es usted del dinero? Y algunas personas que dicen, no, yo soy desapegada, es que, ¿eso para qué? Es porque no lo tiene. Y si es demasiado apegado, se le va también la luz. Así que ni tan tan, ni tuntún, ni tan tan, ni tuntún. Y entre muchas cosas, al carajo con el vulgar forma de decir que el éxito es tener cosas materiales en lugar de crear una felicidad. Al carajo para todos aquellos que dan la vida por un dinero que está vacío y que el único mérito que hace ese dinero que valga es su mérito que tanto está aportando usted al mundo. ¡Al carajo! Regresamos y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Así es. Y nos vemos en la cima, como dice González. Nos vemos en la cima. ¿Vale que vale? El oro hace mucho tiempo pasó a segundo plano. Ya ni siquiera hay en los bancos nada que respalde el dinero. ¿Quién esté interesado en ese curso? Yo con gusto se lo participo. Sí, señor. Y a aquellos, recuerde, nada de hacer, dejar o matarse por dinero porque es simplemente un recipiente vacío. Es un vehículo para que usted aporte valor a los demás y su transacción sea bonita. Nunca le quite un centavo a uno y tampoco le quite centavo al otro. Ni le quite al cliente ni le quite a su familia. Porque un centavo
y 1.000.000 es igual de ladrón. Aquellos que arreglan el peso, que venden las cosas por peso, son a los que menos les rinde el dinero. ¿Por qué? Porque siempre le corren una rayita. A propósito o no, la rayita se va. Ojo con eso. No importa qué número tenga el billete. Todos los billetes son impresos exactamente lo mismo. El de Estados Unidos es el único que está hecho con algodón porque es una tela especial. Oh, sí. Entonces, al carajo. ¡Ah! Y antes de que irme, esa idea de que una persona multimillonaria, rica, es solamente aquella que se la pasa en la playa chupando margarita, es una manipulación para que usted quiera llegar allá y que nunca llegue. La mayoría de las personas que tienen dinero se la pasan invirtiendo. Una pregunta. ¿Ustedes saben cuántas veces ha donado Bill Gates su fortuna? No importa lo que haga. No importa lo que haga. ¿Cuántas veces lo esto? Y vuelve y se le multiplica. Porque la donó toda. Los Rockefeller, después de que el carajo ese hizo tantísima plata con el petróleo, ¿no ve que la fundación se la pasa, reparta plata y más se llenan? Porque la plata no se hizo, el dinero no se hizo para atesorar. Eso tiene su ciencia, eso tiene su luz. Por ejemplo, el señor Carnegie, ¿se acuerdan? El que hizo el hierro forjado para aportarle valor al tren y todas esas cosas. Ese carajo tenía una plata y todo el mundo decía que era una porquería, que era lo más malo que es. Entre él y el Rockefeller han sido los seres que más dinero han donado. ¿Por qué? Porque es que el dinero no se hace cuando uno se va detrás del dinero. Al carajo con la idea de que es usted el que va detrás del dinero. Y yo me voy por aquí, y los dejo a la cima. Los espero en la cima de Gilberto González. ¿Vale? ¡Qué belleza, qué belleza! Por fin. Al carajo. Cosas bonitas llegaron a mi mente en aquella oración. Descubrí que había sido yo esclavo solamente por no abrir los ojos, pues al frente tenía un gran futuro, pero todo lo veía borroso. Me miraba un poco preocupado por la falta que hacía el dinero, olvidando que lo tenía todo, porque la familia es lo primero. Olvidando que lo tenía todo, porque la familia es lo primero.